Namaskar. El cuarto factor de éxito es muy importante. Es el equilibrio mental. En sánscrito, Samatha Bhava. Chaturtha Samatha Bhava. Es el cuarto, el equilibrio mental. ¿Y qué significa esto? Es la ausencia de desequilibrio, y el desequilibrio es complejo. En general, nos atormentan los siguientes complejos. Complejo de inferioridad, el complejo de superioridad, el complejo del miedo y el complejo de la culpa. También hay estas emociones, estos estados mentales que nos privan de eficiencia. Y cuando experimentamos un complejo de inferioridad, las personas ni siquiera se ponen a hacer ningún trabajo. No puedo hacerlo. Solo tienen esta directriz. Un complejo derrotista, es decir, esta desesperada, es débil. Y como consecuencia esta persona nunca se pone a hacer grandes cosas y no puede dejar que la hierba crezca bajo sus pies. Si no avanzas con valentía luchando con los obstáculos, no vas a lograr realmente nada. El complejo de superioridad también es un desequilibrio, y a menudo el complejo de inferioridad se transforma en complejo de superioridad, o se manifiesta como un complejo de superioridad. Una persona tiene un complejo de inferioridad y trata de compensarlo transmitiendo al mundo una imagen, su imagen como algo excelente. Es decir, ambos complejos son un estado mental desequilibrado. El complejo de superioridad convierte a una persona en un tonto. Es decir, esta persona piensa que sabe hacer todo y simplemente para él es desagradable aprender de los demás. De alguna manera es desagradable en su interior. Aprender de una situación y responder adecuadamente a esta situación. Comienza a creer en su superioridad y en su infalibilidad. Y finalmente, como Napoleón, se encuentra con su Waterloo. Porque el éxito en la vida depende de si percibimos adecuadamente la realidad. Si evaluamos adecuadamente nuestras fuerzas, y con estos complejos no podemos ser adecuados, no podemos actuar de forma adecuada. También tenemos el complejo de miedo. El complejo de miedo paraliza, no permite avanzar. Es decir, un complejo de miedo es cuando sabes lo que es correcto, lo sientes muy por dentro, pero te paraliza el miedo. El miedo está en Manipura Chakra, en Swadhisthana Chakra. Estos son dos tipos de miedo, son diferentes en gravedad. Y cuando el miedo comienza a manifestarse, entonces la energía de Anahata Chakra se va hasta aquí abajo y tú lo sientes, y justo en Anahata Chakra tenemos la voluntad. Es decir, cuando experimentas miedo, la voluntad de vivir se pierde, inmediatamente te vuelves incapaz de luchar. Y el complejo de culpa también es un problema de Anahata Chakra. Es decir, cuando algo no está bien con nuestra conciencia, entonces tampoco hay fuerza para poder avanzar. Tu alma no te alimenta. Es necesario aprender a estar en un estado equilibrado, deshacerse de estos complejos. En primer lugar, el consejo puede ser el siguiente. ¿Cómo deshacernos de nuestros miedos? Primero, nunca te compares con los demás. Nunca tienes que hacerlo. Porque cuando empiezas a compararte con los demás, tendrás un complejo de superioridad y yo soy mejor. Y esto es el resultado de la comparación, ¿verdad? Es decir, comparas para entender quién es mejor y quién es peor. Es decir, surge el complejo de superioridad. Soy mejor que otros. O un complejo de inferioridad. Yo soy peor que otros. Ambas condiciones llevan al desequilibrio. Incluso si aparece envidia dentro de ti y te comparas con otro y sientes que eres peor que los demás, que aparece el sentimiento y vas a actuar por el odio, y todo esto no te lleva a la expansión espiritual porque actúas por el odio, no por el amor. Por lo tanto, debes protegerte, no debes compararte con los demás. Simplemente déjate vivir. Y si ves una buena calidad en alguna persona, piensa, se puede tener una envidia blanca. Quiere decir, me gustaría tener esa calidad también. Y entonces percibes adecuadamente a cualquier persona. No tienes que evaluar su estado social, su estado financiero, su estado espiritual, todas estas cosas, etc.
No tienes que evaluarlo, solo ves una buena calidad y te dices a ti mismo, me gustaría tener esa calidad, no tengo esa calidad de momento, y trato a esta persona como a un maestro. Esa es la cualidad. Es decir, para mí, esta persona es un maestro y aprende de esta persona, no importa qué tipo de persona sea. En realidad, las personas modestas tienen el respeto en nuestra sociedad. En realidad, la persona que es capaz de reconocer sus errores o la persona que es capaz de aprender de todos se convierte instantáneamente en una joya de la sociedad. Es decir, hay otras personas que la miran con amor siempre y esto da el éxito. Incluso hay un shloka en sánscrito que dice este verso. Se dice que la modestia da respeto en la sociedad. El respeto en la sociedad conduce al bienestar integral. Así que este es un punto importante. No te compares con los demás. El segundo punto fue un santo Chaitanya Mahaprabhu. Fue un gran santo que vivió hace como unos 500 años en Bengala. Y él dio una receta simple. Él escribió el siguiente verso y dijo: Trinadapi Sunichina, Taroriva Sahishuna, Amañinam Manadiyam, Kirtaniya Sadahari. Esto significa que Trinadapi Sunichena, sé más bajo que la hierba, ten más paciencia que los árboles. Más bajo que la hierba es justo la calidad de la modestia. La hierba es verde, hermosa, embellece nuestras vidas. Si incluso pisas sobre ella, no pierde su dignidad. Vuelve a levantarse. Por lo tanto, este santo dice que hay que cultivar esta calidad, sé más modesto que la hierba. Es decir, eres muy humilde, no te exaltas y eres capaz de aprender de todos. Pero al mismo tiempo, tienes un sentido de dignidad. No te pueden humillar. Si alguien te humilla, tú dices, bueno, tienes esa opinión. Pero no lo tomo como algo personal porque conozco lo que yo valgo. Nadie desde fuera puede humillarme. Sé exactamente lo que yo valgo. Soy un ser digno, soy un ser divino. Este es el primero. El segundo, Taroriva Sahishuna. Debes ser más paciente que los árboles. A veces se puede ver cómo se cortan en la corteza de un árbol. Alguien escribe Olga, 1975, sobre la corteza de un árbol. Por ejemplo, Pablo estuvo aquí. Y el árbol tiene dolor, pero al mismo tiempo da refugio a los que están debajo de él. Y este principio, sé más paciente que los árboles, significa que no importa qué dificultades tengamos, qué provocaciones experimentemos, no nos comportamos como animales, es decir, no permitiremos que nuestros instintos inferiores nos guíen a nosotros. Cuando aparece la ira en una persona, la persona se vuelve débil, es decir, en este momento se puede vencer. El boxeador Mohamed Ali tenía una técnica de revolotear como una mariposa y picar como una abeja. Y también tenía una técnica de sacar de quicio a sus oponentes, es decir, comenzaba a inquietar de alguna manera a sus oponentes, decía versos ofensivos, como por ejemplo, vamos a ir a Manila, y allí en Manila yo le puso en la barandilla al gorila, y así inquietaba a sus oponentes, y los oponentes al final se enfadaban con él, comenzaban a salir de sus casillas, y cuando lograban este efecto, cuando el oponente se sacaba de quicio, entonces él lo ganaba muy fácil en el ring. Es decir, si una persona pierde el autocontrol, si una persona pierde su autocontrol, en ese momento se vuelve débil, es decir, en este momento se convierte en algún tipo de debilidad. Esta energía animal se quemará en los próximos minutos y esperas a que pase este tiempo y luego estás hasta que le das un golpe fatal haciendo jaque mate. Por lo tanto, siempre tenemos que mantener
el autocontrol. Sea lo que sea, pase lo que pase, tenemos que mantener nuestro autocontrol. Es el arte más poderoso. La fuerza que te resiste si no sigues la provocación. Si no absorbes esta fuerza, la ingresas, la asimilas. En algún momento esta fuerza se gastará y tu fuerza se acumulará. La paciencia es una capacidad muy fuerte. Es la primera cualidad de una persona dharma. Es la primera característica que muestra que la persona hace su vida espiritual. No se saca de quicio, percibe, digiere. Y luego, cuando llega el momento, entonces él hace su paso, hace jaque mate. Y esto también significa que no perderemos la benevolencia, la voluntad. Incluso si interactuamos con nuestros oponentes, rivales o una persona que nos está provocando, seguiré manteniendo la sensación de que esta persona no es mi enemigo. Esta persona no es mi enemigo. Su comportamiento es hostil. Por eso su comportamiento hay que corregirlo. Pero esta persona es mi hermano, es mi amigo. La perseveración del estado de ánimo benevolente cuesta mucho. Es decir, vale mucho la pena practicarlo. Puedes ganar grandes batallas con la ayuda de este buen humor. Conseguir a muchos amigos, transformar a los enemigos en amigos y alcanzar grandes objetivos en tu vida. Es decir, nunca sigas una provocación. El siguiente. Amanimam manediyam. Esto significa respetar. Respetar a los que nadie respete. Tenemos una mentalidad muy jerárquica. Es decir, pensamos, esta persona tiene la posición más alta y esta la más baja. Voy a tratar con respeto a esta persona. Y estos hacia abajo voy a mirarlos desde arriba. Respetar a la gente mayor, a los que son más fuertes que yo, es fácil. A las personas que, según nuestra opinión, son más débiles que nosotros, que su situación es más desfavorable, no es tan fácil respetarlos. Y el entrenamiento de la mente es el siguiente. Tienes que respetar a la gente que nadie respeta. Es decir, hay una persona despreciable, todos la humillan, todos ¿cómo se dice? Le hacen daño. Pero tú tratas a esta persona con tu actitud más pura, más buena y más respetuosa. Y a través de esto, es decir, cuando respetas a los que nadie respetan, aprendes a respetar absolutamente a todos. Y tú mismo ganas el respeto especial en la sociedad. Y finalmente es Kirtiniya Sadahari. Quiere decir que cuando tienes un minuto libre, decántate hacia la gloria de Dios. Kirtan significa decantarse hacia la gloria. Notarás que constantemente nos inclinamos hacia la gloria. Y si no decantamos la gloria hacia el Supremo, la cantamos hacia nosotros. Soy tan bueno, soy tan bueno. A veces quedas con una persona y él te cuenta durante 20 minutos toda su historia, todo lo bueno que es él. Esta persona centra tu interés en su personalidad, está constantemente en la cáscara de su ego y fortalece sus fronteras. Es decir, no les permite expandirse, no les permite alcanzar las fronteras espaciales. Por lo tanto, no les hace falta entrar en una autoalabanza, sino Kirtiniya Sadahari, decantarse hacia la gloria de Dios, del Supremo. ¿Qué significa esto? Esto significa que incluso si te elogian o es mi mérito, en realidad son cualidades divinas que yo tengo. Y esas cualidades les gusta a la gente, es decir, es Dios que se manifiesta a través de ti y por lo tanto en realidad no me elogian a mí. Es porque hago meditación, es porque hago práctica espiritual, por eso la energía divina pasa a través de mí.
Por eso, ¿cuál es mi mérito? No hay mérito aquí. Tu mente está en equilibrio y el otro hace el efecto. Cuando cantas kirtan, cuando cantas el mantra, por ejemplo, os he recomendado que cantéis el mantra Bhavanam Kevalam como una práctica regular. Cuando cantas un mantra, cuando levantas las manos, es un estado emocional muy fuerte, es un estado de gran poder psíquico. Bhavanam Kevalam, la conciencia suprema, es todo lo que hay. En este momento, gracias a esta fuerza espiritual que se eleva en ti, se retira de ti el complejo de inferioridad como el complejo de superioridad, tanto el complejo de miedo como el complejo de culpa. Todo esto se quema en el fuego de este amor puro. Por lo tanto, la mejor manera de estar libre de complejos es cantar kirtan, el mantra, de cantar hacia el Todopoderoso. Solo existe la conciencia suprema, solo existe esta conciencia. Así es el kirtan, se llama kirtan. Esta es la cosa más poderosa para luchar contra los complejos. Entonces, si resumimos, primero, nunca nos compararemos con los demás. Segundo, mantenemos una relación humilde con todos. Y tercero, mantenemos el autocontrol. Es decir, bajo ninguna circunstancia espumamos, no permitimos que nuestra ira salga. Cuando la ira hierve, significa que vas a actuar desde la posición de los complejos, es decir, la ira estimula los complejos que nos hacen más débiles. Respetar a quienes nadie respetan. Y por último, es hacer kirtan, cantar el mantra. Esto es todo. Siguiendo estas recetas, alcanzarás el equilibrio de la mente. El equilibrio de la mente es una de las principales condiciones para lograr samadhi o el trance espiritual. Sin equilibrio en la mente, no puedes hacer desarrollo espiritual. Incluso el desarrollo mundano es más difícil que el desarrollo espiritual. Y hay que tener cuidado con las filosofías que imponen estos complejos, deliberadamente impuestos. Bastante a menudo la filosofía religiosa, nuestra filosofía religiosa, la que tenemos, la religión tiene dos partes. Una parte clara, la parte positiva, es el bien, la moralidad, esto es lo que se llama espiritualidad, y una oscura en la religión. La parte oscura es la imposición, los complejos, la inferioridad a la gente. Eres un pecador, eres un caído, no eres capaz, eres un gusano, en absoluto. La imposición de los complejos de la superioridad. Solo nuestra religión es la correcta. Sabemos que es lo correcto. Todos los demás no saben nada. Se van al infierno. La tercera es el complejo del miedo. Si no lo haces, entonces vas a ir al infierno, vas a sufrir. Siempre te conviertes en un monstruo. Vas a correr muy bajito y... Este tipo de cuentos de hadas y mitos con el fin de crear un desequilibrio en la mente de la gente. Cuando uno está desequilibrado, se vuelve débil y como consecuencia lo puedes manipular y lo puedes controlar. Pero el yoga no es el camino hacia la debilidad. El yoga siempre es el camino hacia el poder, la grandeza real, no la modestia falsa, que en realidad significa la imposición del complejo. Cuando te sientes así golpeado y diciendo soy malo, no hay ningún beneficio en eso. La grandeza está en la modestia real. Y la grandeza es cuando están ausentes todo tipo de complejos. Cuando tu mente es fuerte, la espiritualidad se manifestará a través de ti. Entonces no habrá nada que no sea posible para ti. Namaskar.